Buenas tardes a todos. Yo trabajo en el Grupo AGE hace 4 años. El rol que desempeño es gerente de planeamiento global. Voy a hacer una pequeña remembranza, un recuerdo del Grupo AGE. El Grupo AGE es una compañía que está presente en 3 continentes. Tenemos fábricas en 18 países. Tenemos 26 plantas productoras. Atendemos a más de 2 millones de clientes directos. Trabajamos con más de 150 centros de distribución. Facturamos alrededor de $1.200 millones al año, ¿no? Y estamos presentes en las últimas operaciones que hemos aperturado son las operaciones de Nigeria y de Egipto, ¿no? Que están en una posición estratégica en la zona de África. Mi rol es el de normalizar, homologar, trabajar los procesos de planeación de manera global, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar conscientes y atentos a los cambios en los mercados en cada uno de estos países y poder estar incorporando constantemente metodologías y prácticas globales que apliquen para todos estos procesos en general. De lo que yo les voy a hablar ahora es de cómo configurar una cadena de suministro desde una perspectiva inteligente, ¿no? Que es algo que está muy ahorita de lo que se está hablando mucho, ¿no? Desde mi punto de vista ya no hace falta, ya no es suficiente hoy día simplemente acelerar los procesos o incrementar las capacidades, sino que hay que incorporar la inteligencia a los modelos de decisión, básicamente haciéndose las preguntas correctas, ¿no? Bueno, todos sabemos lo que implica una cadena de suministro. Una cadena de suministro termina siendo una gran cantidad de restricciones de espacio, restricciones de tiempo, restricciones de capital, de financiamiento, restricciones de proveedores, de transportes, y sobre esa gran cantidad de restricciones la compañía tiene que responder con un alto nivel de servicio. Desde mi punto de vista, el rol que tiene la cadena de suministro en toda compañía es la de cumplir sostenidamente la promesa al cliente, maximizando la rentabilidad del negocio. Por lo tanto, tienes 2 frentes, el cliente y el servicio, y el margen de contribución con el que tienes que trabajar. Y acá hay un concepto clave. Yo ya no estoy hablando de reducir costos, estoy hablando de incrementar el margen, que creo que es un nuevo concepto, una nueva perspectiva que tienen que tener los profesionales en logística hoy día. No es suficiente reducir costos, porque en algunos casos la reducción de costos te puede llevar a reducción de volumen también, y no a acompañar el margen, ¿no? Entonces hay que entender la cadena de suministro como un generador de valor, como un generador de margen de contribución. Estos son algunos de los síntomas que son comunes en una cadena de suministro de una empresa como la que trabajamos nosotros, ¿no? Altos niveles de inventario que los necesitamos incorporar para poder cubrir ineficiencias de transporte, ineficiencias en la calidad, ineficiencias en el cumplimiento de los tiempos, cumplimiento de los planes. Hay costos ocultos de transformación porque cambiamos los planes de producción de un momento a otro y tenemos que cambiar las tripulaciones, moverlas de un lugar a otro, cambios de formatos que no están programados, etc. Bajos niveles de servicio en clientes claves. Una problemática muy grande en la contratación de camiones en la última semana, donde normalmente se concentran las ventas porque los equipos comerciales procuran llegar a sus cuotas de ventas en el último momento, ¿no? Y es parte de una forma en la que se mueve el negocio al final del día, ¿no? Entonces, lo que yo les propongo o lo que yo encuentro es que hay organizaciones que están desarticuladas, ¿no? La parte comercial, la parte que está más cercana al cliente, la parte que está definiendo la promesa, no tiene una articulación necesariamente fina con la parte que se asegura del suministro, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que propongo yo para esto? Implementar o darle una perspectiva de gestión de cadena de suministro inteligente a este proceso de planeación de toda la cadena de suministro integral y a este proceso de gestión de toda la cadena de suministro integral que le permita responder a los requerimientos del cliente. Algunas preguntas, ¿no? Algunos cuestionamientos que nos hacemos, por los cuales pasamos probablemente todos. Con nuestras capacidades actuales estamos listos para atender contingencias en un entorno de volatilidad de costos. Una gran cantidad de los costos que se dan en la cadena de suministro son ajenos a las decisiones internas, sino que son costos que se van a mover por tendencias en los mercados. A nosotros nos acaba de pasar algo hace muy poco con el tema del impuesto selectivo al consumo. Por lo tanto, eso está generando unos cambios que tenemos que hacer a la interna de la compañía y tenemos que actuar rápidamente para no perder oportunidades de captura de valor. Estamos seguros de que está alineado
el costo y el ingreso, de que está balanceado el costo y el ingreso con nuestro diseño de cadena de suministro. Todos quienes empezamos en algún momento, o quienes hayan empezado en algún momento un negocio, saben que esto empieza haciendo el diseño. ¿De dónde está el cliente? ¿Dónde están mis proveedores? ¿Y en dónde pongo la red que va a juntar el requerimiento de un cliente con la compra de un proveedor? ¿De acuerdo? Y eso parte desde un diseño de una cadena de suministro. Entonces, el primer día de trabajo de un gerente de cadena de suministro lo que tiene que estar mirando es cómo está el diseño de la cadena de suministro y cómo están los costos asociados a este diseño. Y a partir de ese diseño optimizado, comenzar a planear, ¿no? ¿Es la red logística y Fabril está preparada para la interconexión que se tiene que tener con los socios y con los aliados, es decir, con los proveedores y con los clientes? ¿Está la cadena de suministro lista para recibir el feedback, el input de los clientes y cambiarla rápidamente en función de ello? Son preguntas que yo dejo en el aire y son preguntas que pretendo yo responder con esta propuesta que les presento. Entonces, una cadena de suministro inteligente, desde mi punto de vista, debiera tener los siguientes frentes. Primero, una orientación hacia la contención de los costos. Esto que les acabo de decir hace un momento, los costos se van a mover y no necesariamente porque la compañía interna los pueda controlar, sino porque son efectos de un mercado, ¿no? Y cómo, ante una situación de incremento de costos, la compañía reacciona ante eso, qué velocidad de atención tiene ante eso. Una gestión de riesgos asociados a seguridad, riesgos asociados a calidad, riesgos asociados a la ejecución correcta del proceso, riesgos asociados a la pérdida de cualquier activo dentro de la compañía. El entendimiento del consumidor. Es el frente de gestión que tiene que estar constantemente entendiendo qué es lo que el consumidor necesita, qué es lo que el consumidor quiere y cómo se hacen los ajustes en la cadena de suministro para que esto se adecue. Una mayor velocidad de atención, reducir los tiempos, incrementar la frecuencia, incrementar los volúmenes, reducir los empaques. Es un consumidor que se está orientando hacia bebidas funcionales, es un consumidor que se está orientando hacia bebidas personales, hacia reducción de azúcar, y cómo hacemos para actuar rápidamente sin que esto implique tener que consumir grandes cantidades de inventario y seguir atendiendo a un consumidor cada vez más exigente y cada vez más informado. Maximizar las eficiencias globales quiere decir las compañías se están sosteniendo cada vez más por esquemas de multinegocio, ¿no? Y estos multinegocios pueden estar siendo atendidos desde diferentes países, diferentes geografías, diferentes mercados, y se requiere establecer y diseñar una cadena de suministro que permita que este multinegocio se genere. Y finalmente, la visibilidad. La visibilidad es un reto en la cadena de suministro. En general, todos estos son los retos a los que se presenta una cadena de suministro, y así es como se tiene que enfrentar desde mi perspectiva desde un concepto de configuración inteligente. Es qué tanta capacidad tiene la compañía de tomar la información lo más cercana al momento del consumo posible. Porque mientras más lejano al momento del consumo la tomes, la inestabilidad o el efecto látigo es mayor, ¿no? Mientras más cercano estés en el momento en que se genere el consumo y a partir de esa información poder generar todo un proceso de planeación, te va a ayudar a tener inventarios mucho más bajos. Lo que nosotros tenemos en la organización configurado es una estructura de este tipo, que lo he puesto de manera de ejemplo. Tenemos un vicepresidente de cadena de suministro a nivel global y con él reportan directamente líderes globales para cada uno de estos procesos, ¿no? S&OP, que es el Sales and Operations Planning. Nosotros lo hemos rebautizado como S&O Big, porque Big es la marca bandera de la compañía, Big Cola. Entonces, para darle un sentido de pertenencia al proceso, le hemos puesto S&O Big. Un equipo que ve temas de gestión de activos, capacidades y productividad, un equipo que ve innovación y empacotecnia, calidad, mejora continua, procura, que es las compras globales, y toda esa gestión orientada hacia generar eficiencias a ese nivel. Entonces, hablando un poco de la contención de costos, ¿no? Realmente el desempeño de una cadena de suministro se va a medir en función de los resultados finales, es decir, el EBITDA, el costo de servir, la última línea. Sin embargo, hay que tener claridad de que los cambios en los costos externos a la compañía pueden estar ocultando la eficiencia interna que se está generando. Por lo tanto, hay que tener claridad sobre esto. ¿Cuáles son los frentes que debiera atacar este proceso de contención de costos o este proceso de
de evaluación constante de capacidad y productividad. Primero, hay que estar revisando constantemente la red logística, en cada uno de los mercados, en cada uno de los negocios. Red logística quiere decir, ¿dónde debo poner mis almacenes intermedios? ¿Dónde debo producir qué producto? ¿Qué producto tiene un alto margen, por lo tanto lo puedo centralizar y puedo enfocarme en reducir los costos de transformación? ¿Qué producto tiene bajo margen, por lo tanto tengo que descentralizar la producción y acercarlo a los mercados? ¿Dónde están mis consumidores, mis proveedores? Nosotros teníamos un caso que acabamos de revisar hace un tiempo en Colombia, ¿no? Tenemos un centro de distribución en Cali y un centro de distribución en Medellín, y el costo que nos representa el flete anual para llevar producto desde Bogotá, donde tenemos la planta, hacia Cali de Medellín, en cada mercado es alrededor de $1 millón al año, costo de flete solamente, ¿no? Por lo tanto, es una evaluación que tenemos que hacer entre si movemos una línea de las que tenemos en Bogotá, en la planta Funza, si la movemos a Cali o la movemos a Medellín, nos vamos a ahorrar ese $1 millón de flete, ¿no? Cuando hacemos la evaluación de cuál de los dos mercados es más interesante, si el de Cali y Medellín, encontramos que hay una enorme similitud en términos de consumo per cápita, PBI per cápita, número de pobladores, etc. La diferencia es que Cali está un poco más cerca al puerto y que está cerca, y que tiene zona franca y que está cerca a los azucareros, ¿no? Entonces eso, por posicionamiento logístico, genera una ventaja competitiva. Esos son el tipo de análisis que se hacen a este nivel. Aparentemente lo que yo les digo suena muy evidente, pero esto tiene que evaluarse con un contexto de información muy fuerte, porque estamos hablando de inversiones de más de $5 millones. En lo que les digo está precisamente la configuración fabril, ¿no? Si descentralizo o centralizo la producción, la gestión de los repuestos. Nosotros hicimos un ejercicio en la zona de Asia, donde tenemos plantas en Indonesia, en Tailandia, en India y en Vietnam, para crear una nube en donde tenemos los repuestos comunes de esas 3 plantas, ¿no? Porque hay algunas líneas de producción son similares. Por lo tanto, antes de generar un requerimiento de compra a un proveedor, hacemos la consulta a la nube para ver si es que en alguno de esos países se tiene o se dispone del inventario del repuesto que estamos queriendo consumir, ¿no? De tal manera de que controlemos el capital de trabajo. La gestión de los rendimientos quiere decir cuál es la eficiencia que están teniendo los equipos y cómo hay que, a partir de incorporar procesos de tecnología y demás, podemos elevar estos rendimientos. Y finalmente la gestión de activos, que es el ciclo de vida de un activo, desde la compra hasta la baja, ¿no? Y la expectativa en este rol de contención de costos, que lo tiene que gestionar un área que esté orientada hacia la gestión de la capacidad y la productividad, tiene que ver con estos puntos, ¿no? Hay que estar constantemente simulando modelos para capturar mayor valor respecto de las estrategias de distribución. Hay que hacer análisis a largo plazo de escenarios, ¿no? Las decisiones de mover una línea, cerrar o abrir una planta son decisiones que deben tener análisis de por lo menos 5 años, si no es más. Evaluar factores de flexibilidad tales como los niveles de servicio, costos, con qué costos me voy a mover, a qué niveles de servicio me voy a comprometer, con qué niveles de inventario voy a entrar. Claramente una evaluación de montar una línea nueva, un almacén nuevo en un territorio nuevo, no empieza en su máxima capacidad, por lo tanto hay que hacer una proyección específica, ¿no? Supervisar el uso de los recursos tales como todo lo que es consumo de energía, etcétera, y hacer modelos de sostenibilidad, ¿no? No podemos estar ajenos a eso. El siguiente frente es la gestión de riesgos, ¿ok? La gestión de riesgos, el desarrollo sostenible de una cadena de suministro tiene que estar basado preliminarmente en una base de gestión de riesgos que te mantenga sostenido en el tiempo, ¿no? Nosotros tenemos operaciones como por ejemplo Nicaragua, donde tenemos en alguna época del año lluvias muy intensas que impiden que el personal vaya a trabajar. O sea, las líneas paran por temas medioambientales y eso es algo que se repite año con año, ¿no? Lo mismo nos pasa en Tailandia. Les parecerá mentira, pero en Tailandia, así como se tienen camillas en la parte de seguridad para tema de accidentes, hay canoas, porque la inundación o las lluvias son tan grandes que la forma de desplazarse de un lugar a otro es a través de una pequeña canoa, ¿no? Entonces nos tenemos que preparar a ese nivel, ¿no? En tema de gestión de riesgos. ¿Y qué cosa es lo que tiene que afrontar la gestión de riesgos? Tiene que afrontar los siguientes frentes. La gestión de la calidad total, ¿no? Asegurar que se cumplan las especificaciones de manera consistente. Se establecen especificaciones y la calidad se encarga de que el proceso productivo esté
cumpliendo consistentemente las especificaciones, la gestión de la seguridad, tanto de instalaciones, seguridad patrimonial como de personas, ¿no? Lo que le llamamos el safety, ¿no? La excelencia operativa, ¿no? Porque nosotros vamos a desarrollar un diseño de red sobre el cual vamos a generar una planeación, pero esta planeación se tiene que ejecutar de manera excelente. Entonces tenemos que tener modelos, nosotros le llamamos la forma de operar, ¿no? Los modelos por los cuales los equipos de trabajo se tienen que reunir una vez al final del turno, revisar las oportunidades de mejora, hacer informes de análisis Pareto, lluvia de ideas, etc. La gestión de riesgos integral y la gestión del medio ambiente, ¿no? Y las preguntas que nos tenemos que, o las respuestas que tenemos que dar desde este punto de vista es hacer un análisis y una predicción y una evaluación de todos los riesgos que se pueden dar, todas las posibilidades de riesgo en todos los frentes de gestión. No soy un especialista en gestión de riesgos, nosotros nos acompañamos este proceso de gestión con empresas terceras que nos ayudan a hacer un mapeo de los riesgos en cada uno de los niveles que tenemos, desde la parte legal, desde la parte de clientes, la parte de logística, infraestructura y demás, ¿no? Hay que analizar cuáles son los riesgos que están asociados al inventario, al capital de trabajo, a la planeación, ¿no? Eventualmente podemos generar una planeación muy optimista que nos gatille compras de materias primas que nos van a llevar a comprometer una deuda que si esta materia prima no rota y no se vuelve líquida, no vamos a tener la posibilidad de pagar y vamos a comprometer la caja, y una compañía con la caja comprometida pues está muy complicada, ¿no? Entonces, todos estos riesgos de toda una perspectiva integral a nivel de compañía son las que tienen que estar dentro de la gestión de la cadena de suministro. Otro de los frentes es el entendimiento del cliente y el consumidor. Yo creo que toda cadena de suministro que se haya diseñado o que haya tomado decisiones desde la necesidad del cliente o que haya incorporado la necesidad del cliente para tomar decisiones de diseño son cadenas de suministro que van a ser sostenibles en el tiempo y que tenga el entendimiento de ser lo más flexible posible, porque las necesidades y los requerimientos de los clientes van cambiando con el tiempo, ¿no? Las prioridades, la tendencia hacia lo saludable, el consumo de los formatos más pequeños, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los frentes que debe aportar la innovación? Primero, hay que tener un correcto proceso de lanzamiento de nuevos productos, lo que en otros lados le llamamos procesos stage gate, ¿no? Evaluación de un producto, evaluación de su potencial y todo el proceso desde la generación de la idea hasta la puesta en punto de venta, ¿no? Y esta gestión de lanzamientos tiene que ser muy veloz, sobre todo en un negocio como el que nos encontramos nosotros, que es un negocio de impulso, donde la ventaja competitiva es la distribución y la de estar presente en todos lados, en todo momento, ¿no? Entonces, entender la necesidad del cliente y tener la capacidad de poner en el mercado un producto que pueda satisfacer ese requerimiento. Hoy día nos estamos inclinando hacia bebidas funcionales, ¿no? Bebidas que son alcalinas, ¿no? con pH 8.5, bebidas que tienen antioxidantes, bebidas que tienen magnesio, bebidas que tienen aloe y ese tipo de aportes adicionales a simplemente saciar la sed, ¿no? En la innovación tenemos que gestionar los empaques, ¿no? Gestionar los empaques quiere decir trabajar con la menor cantidad de gramaje de plástico posible, de tal manera de tener un diseño que sostenga el contenido, ¿no? y que contenga la carbonatación, ¿no? Que mantenga la carbonatación. Todo lo que involucra tecnología de procesos, es decir, cuáles son las partes que debemos incorporar en las líneas de producción para adaptarnos rápidamente a un cambio en la demanda, ¿no? Parece fácil pasar, por ejemplo, de un formato, no sé si les ha tocado o lo han visto, cuando se pasa de un formato de 400 mililitros a un formato de 500 mililitros, aparentemente el mercado es muy sencillo, ¿no? Pasa de un día a otro. Tecnológicamente eso requiere un cambio en un molde, un cambio en una configuración un poco más detallada, un cambio en el modelo del empaque, un cambio en el diseño del empaque. Por lo tanto, lo que en el mercado aparenta ser algo muy dinámico, a nivel de tecnología termina siendo una restricción que la cadena de suministro tiene que manejar de una manera muy flexible. Manejar los proyectos de inversión, la incorporación de moldes, los cambios de moldes involucran tener inversiones que van a comprometer los CAPEX, ¿no? Y finalmente establecer un modelo de atención, modelos de servicio, ¿no? Cómo llegar al cliente. Y los beneficios que esto te tiene que dar o la perspectiva que eso tiene que tener es
la de segmentar a los clientes de tal manera que le puedas asignar un producto específico, un servicio específico en función de su comportamiento común, ¿no? Es precisamente para eso segmentamos los mercados. Segmentamos la generación de rentabilidad también, ¿no? Segmentamos el adecuado mix de tal manera que nos genere el mejor retorno posible, ¿no? Eventualmente nosotros podemos generar un plan de demanda, un plan de oferta que nos lleve a tener un margen específico, pero cambiando el mix, inclinando la venta hacia formatos más rentables y que la oferta esté preparada para atenderlo, podemos maximizar desde la cadena de suministro, hacer una propuesta de maximización de margen. No reducción de costos, sino maximización de margen. Desde el punto de vista de contención de costos, entendimiento del cliente, ¿no? Esa combinación es muy potente como gestión, como parte de la gestión de la cadena de suministro. Maximizar las eficiencias globales quiere decir cómo aprovechamos hoy día, cómo aprovecha la compañía esa necesidad común global que tenemos, ¿no? Tenemos alrededor de 75 materias primas que son estratégicas, que las consumimos en todas las operaciones. El 60% de esas 75 terminan siendo commodities, por lo tanto, poco podemos hacer con generación de eficiencias globales, pero hay otro gran grupo importante en donde podemos llegar a tener una apertura de estados de resultados o libros abiertos con proveedores que nos permitan ajustar los márgenes en función de incrementar los volúmenes de compra, ¿no? Y este foco de gestión de maximizar las eficiencias globales tiene que ver con cómo gestionamos las categorías de lo que vamos a comprar, de lo que vamos a abastecer, cómo tenemos un foco hacia tener un proceso sostenido de generación de ahorros, ¿no? De generación de ahorros, de reducción de precios, un modelo de gobierno que te permita tener un correcto orden de las necesidades y los requerimientos, ¿no? Finalmente, llegando ya a la parte final de la exposición, el tema que a mí me apasiona, que es la parte de visibilidad, la de darle contenido, la de darle vida, la de darle flujo a un diseño específico para asegurar el nivel de servicio con el mejor margen posible. ¿Y cuáles son los frentes que tiene que asegurar un proceso de planeación de ventas y operaciones? Primero hay que asegurar una integración financiera. El plan se tiene que valorar, ¿no? Si no valoramos el plan, pues, lo único que vas a apuntar es a nivel de servicio y no a maximización de margen. Hay que integrarnos con el go-to-market, con las decisiones de diseño que tiene la área comercial para la atención a sus clientes. Hay que tener un proceso de master data centralizado, datos de producción, datos de velocidades, datos de tamaños, pesos, etcétera, y estar incorporando constantemente tecnología para la planeación y tener en un entorno complejo un proceso de planeación centralizado que te permite tomar decisiones de alto nivel. Todos estos procesos deben tener mi recomendación es que todos estos procesos deben tener una estrategia clara. Una estrategia como cadena de suministro y una estrategia para cada uno de estos subprocesos. Y esa estrategia debe contener una visión, que es cómo quiero que mi proceso se vea en el tiempo, una misión, cómo es que lo voy a lograr, debo tener claridad de cuáles son los frentes en términos de indicadores de desempeño y cuáles van a ser las metas para cada uno de ellos y cuáles son mis pilares, mis grandes pilares de gestión. Servicio, facturación, margen, etcétera. Los dejo, me despido con un último mensaje, ¿no? Juntos debemos trabajar consistente y conscientemente en incrementar los niveles de inteligencia en nuestros sistemas de toma de decisión para la generación de valor. Ya no es suficiente incrementar velocidad y capacidad de nuestros procesos. Muchas gracias.